Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Normalmente, cuando hablamos de la virtud o arete, solemos referirnos por defecto a la virtud moral, es decir, a las virtudes éticas. Sin embargo, Aristóteles nos habla en el libro sexto de la Ética Nicomaquia de unas virtudes que no se refieren a la acción directamente, que no se aprenden ni se consolidan con la práctica y que no nos permiten trabajar o modelar las pasiones que sentimos en las distintas situaciones de la vida, y por tanto que no establecen un término medio que nos lleva a una acción que es moralmente reprochable o meritoria. Estas virtudes son las virtudes intelectuales o dianoéticas. En el episodio de hoy, nuestro objetivo es el de ver cuáles son estas virtudes, en qué consisten y qué nos permiten hacer, qué actividades se siguen de ellas, o si no se sigue ninguna actividad, entonces qué tipo de conocimiento nos brindan. Para ello vamos a explorar, como hemos dicho, el libro sexto de la Ética Nicomaquia, dedicado por entero a estas virtudes y a sus funciones y conexiones con otros asuntos de la ética aristotélica. Cuando hablamos de la virtud, decimos que ésta prescribe un término medio entre dos extremos, es decir, un modo moralmente adecuado de actuar frente a dos límites que son vicios. El criterio según el cual fijamos ese término medio, es, según Aristóteles, la recta razón, pero esta expresión, la de la recta razón, no es demasiado clara si lo que queremos es saber cuál es la norma en concreto, el criterio específico según el cual debemos actuar. Esta falta de claridad es reconocida por el propio Aristóteles al inicio del libro sexto, en donde nos dice que dejar la investigación sobre cómo establece la recta razón el término medio es tanto como decirle a un enfermo que su curación depende de tomarse lo que prescribe la medicina de la manera como la prescribe el médico. Efectivamente, esa afirmación es verdadera en general, aunque en particular no nos dé mucha información útil que podamos usar acerca de lo que debemos hacer. Sin embargo, lo que sí hace es ofrecernos una regla, una norma, un criterio, casi podríamos decir formal, que en el caso de la virtud es una regla práctica. El objetivo del libro sexto, por tanto, es ilustrar de dónde sale y cómo se construye esta regla práctica. Un origen que no pertenece al campo de la acción o de la praxis, sino que se refiere al pensamiento y al conocimiento. Para iniciar esta discusión, Aristóteles cree conveniente que tengamos una imagen clara de cómo es el alma humana, es decir, la psique. Antes de entrar en materia, quisiera haceros una breve aclaración que en realidad es una aclaración muy importante para lo que tenemos que discutir. El concepto de psique, que nosotros traducimos comúnmente por alma, no se corresponde con lo que hoy en día entendemos de manera, digamos, intuitiva a primera vista con nuestra palabra alma. Nuestra concepción del término alma está condicionado, por un lado, por la influencia de las religiones teístas, como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo o el islam, y por el otro por la influencia de la espiritualidad, o del esoterismo o de otras disciplinas de este tipo, que tengan para nosotros la credibilidad que cada uno quiera otorgarle. Lo cierto es que son posteriores, lo innegable es que son posteriores y alejadas de la visión, prácticamente diríamos antropológica, del concepto de alma en Aristóteles. Cuando Aristóteles nos habla del alma, de la psique, nos está hablando de algo más parecido a lo que sería nuestra vida psíquica. Es decir, nos está hablando de todos aquellos aspectos, dimensiones o realidades que no se refieren directamente al cuerpo, pero que se encuentran también en la naturaleza de las personas, en nuestra naturaleza, y que son estudiables, y cuyas implicaciones, cuyas consecuencias, son observables en la vida cotidiana, en la vida real. Por tanto, os pido que abandonéis por un momento esta visión más espiritual del concepto del alma, si es que alguno la tiene, y que os centréis ahora en entender el alma como la vida psíquica, como el conjunto de capacidades no somáticas de la naturaleza humana. Bien, pues hecha esta aclaración, Aristóteles nos describe en el capítulo primero del libro sexto
un alma, una sigés, dividida en dos partes. Dos partes que más bien deberíamos entender como dos funciones de una misma cosa. El alma racional o la sigés logon y el alma irracional o la sigés alogon. La parte de la sigés alogon, es decir, la irracional, es la que se encarga del deseo o es donde opera el deseo y se encarga de la acción derivada de él, y por tanto, en la que opera la virtud moral. En cambio, la sigés logon, es decir, la racional, el alma racional, está dedicada al desarrollo de las potencias propias del pensar, de la racionalidad del ser humano, y por ende, en la sigés logon, es donde operarán las virtudes que llamamos intelectuales o dianoéticas. Esta sigés logon está a su vez dividida en dos subfunciones más, atendiendo al tipo de objeto que a cada uno le es propio. La sigés logon epistemonikon, que se ocupa de los objetos que llamamos necesarios, o sea, los que son como son y no pueden ser de ningún otro modo, y aquí podríamos ubicar como ejemplos, pues las cuestiones matemáticas o las realidades geométricas, que son disciplinas propiamente de esta sigés logon epistemonikon. Y por otro lado, la sigés logon se divide también en sigés logon logistikon, que es la que se ocupa de los objetos que llamamos contingentes, es decir, aquellos que son de un modo, pero que ofrecen alguna alternativa, es decir, que bien podrían haber sido de otro modo. En este caso, encontraríamos en relación con este tipo de objetos ejemplos como las artes o las cuestiones morales. Bien, pues atendiendo a los objetos sobre los que trata cada una de estas partes, la parte epistemonikon, la sigés logon epistemonikon, la traduciremos como científica, por tanto tendremos un alma racional científica. Científica, eso sí, en el sentido clásico de episteme, de ahí epistemonikon, es decir, episteme que traducimos como ciencia. Y por otro lado tendríamos la parte logistikon, que es la sigés logon logistikon, que traducimos por razonadora o deliberadora. Por tanto tendríamos una segunda parte dentro de esta alma racional que llamaríamos alma racional calculadora o deliberadora. Y Aristóteles aquí nos hace una apreciación muy interesante, ya que nos justifica por qué son funciones separadas estas dos del alma racional. Y esto lo hace explicándonos que la parte logistikon se encarga de deliberar, por eso es deliberadora, pero que solo podemos deliberar sobre lo que ofrece alternativas, o sea, no podemos deliberar sobre lo que es necesariamente así como se muestra. Vamos, que podemos deliberar sobre cómo producir una determinada obra o sobre cómo resolver una situación ética o un dilema, pero no podemos deliberar acerca, por ejemplo, de la definición de un triángulo. Y por eso estos dos tipos de situaciones distintas se refieren a funciones del alma racional distintas, porque su naturaleza es esencialmente diferente. Otra cuestión crucial para entender la naturaleza de las virtudes intelectuales es su objeto, es decir, aquello sobre lo que se pronuncian, sobre lo que operan, lo que buscan o con lo que trabajan. Dijimos de las virtudes éticas que mueven a las personas a actuar frente a las distintas situaciones de la vida cotidiana, por lo que su objeto, es decir, aquello sobre lo que se pronuncian esas virtudes o aquello sobre lo que operan esas virtudes, será la pasión y el deseo, que son aquellos impulsos que nos mueven a actuar, que nos llevan a la acción. La virtud ética, nos recuerda Aristóteles, es un modo de ser relativo a la elección, es decir, es el hábito con base en el cual tomamos la decisión de actuar de un modo o de otro. Pero esa elección, para ser virtuosa, para ser moralmente meritoria, correcta, debe perseguir como causa lo verdadero. Porque lo verdadero, es decir, el saber, hace que el deseo que nos mueve sea un deseo recto en términos éticos, es decir, moralmente aceptable. En resumen, que cuando tenemos el conocimiento de lo que es verdadero y por extensión de lo que es falso, podemos entrenar adecuadamente lo que la virtud ética nos tiene que llevar a elegir y por ende podemos entrenar cómo actuamos. De ahí que Aristóteles nos diga que la bondad y la maldad en la acción corresponden, por analogía, con la verdad y la falsedad en lo teorético, o sea que las virtudes intelectuales tienen como objeto la verdad. Hay una cuestión muy importante aquí que debemos señalar a tenor de esta distinción,
Y esto es que, aunque la virtud ética y la virtud intelectual tengan objetos distintos, estos objetos están necesariamente relacionados los unos con los otros. La reflexión, el pensamiento, dice Aristóteles, no nos mueve a actuar por sí solo, sino que necesitamos que esa reflexión sea por causa de algo práctico, es decir, porque queremos hacer algo. De ahí la necesidad de que ambos tipos de virtudes trabajen en cooperación, porque una acción correcta, moralmente hablando, depende de ese conocimiento correcto. Pues bien, una vez visto el origen y el objeto de estas virtudes intelectuales, vamos a tratar de enumerarlas y de definirlas brevemente. La primera virtud intelectual que nos encontramos si leemos el libro sexto, si lo seguimos tal como lo escribió Aristóteles, es la virtud de la ciencia o episteme. La ciencia para Aristóteles se opone a la opinión, y esto es común, por ejemplo lo podemos ver también de una manera muy clara en Platón, de hecho es un tema básico de Platón, la dicotomía entre ciencia, episteme y opinión doxa. Y eso de que Aristóteles conciba la ciencia como opuesta a la opinión es porque la ciencia versa sobre las cosas que no pueden ser de otro modo. Hemos dicho antes en el epistemonicón que era lo propio de esa parte del alma. Lo que la virtud de la ciencia estudia, por tanto, son aquellos aspectos de la realidad que no están sujetos a cambio, a opinión, a razonamiento o a deliberación acerca de cómo son. Es decir, la ciencia versa sobre realidades inmutables y por tanto son verdades eternas. El ejemplo más claro de lo que Aristóteles concibe dentro de esta virtud es lo que hemos dicho antes, son los objetos matemáticos o geométricos. Objetos propios de la ciencia son, por ejemplo, el triángulo, y ciencia es el hecho de definirlo como una figura plana constituida de 3 lados y 3 ángulos. Esa realidad no puede cambiar después de una deliberación o un proceso de consenso. Un triángulo es un triángulo independientemente de lo que la gente que lo ve opine. Y eso es evidente, puesto que no podemos concebir, no podemos imaginarnos una figura de 3 lados y 3 ángulos que no sea un triángulo, o al revés. No podemos imaginarnos un triángulo que esté formado por 7, 8 o 23 lados. Otros elementos o objetos que pertenecen a esta virtud son algunos elementos propios del razonamiento lógico, ya que la ciencia es de tal naturaleza que se puede aprender y por tanto se puede enseñar, y el modo de enseñar la ciencia es de naturaleza demostrativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno puede aprender los objetos de la ciencia por la vía de la demostración, una vía que es muy sólida, ya que una vez conocida esa demostración, la demostración de eso que estamos estudiando ya no se puede olvidar. La ciencia permite que el momento de entender genere un conocimiento permanente. En este sentido, Aristóteles nos dice algo muy importante y muy interesante para comprender la naturaleza de la ciencia. Y es que el conocimiento científico es, como decimos, permanente cuando se conocen los principios de la cosa que se estudia. Y eso se consigue tras entender la demostración pertinente para ese objeto. Si continuamos leyendo nos encontraremos con la segunda virtud intelectual de la que nos habla Aristóteles, y esta virtud es la virtud de la técne, que traducimos hoy normalmente como arte, pero que también podríamos traducir en una forma, digamos, algo más explicativa de lo que la técne es, como disposición productiva. Pues bien, mientras la ciencia trata de objetos que no pueden ser de otra manera, es decir, de objetos necesarios, el arte es la primera virtud que se describe refiriéndose a cosas que pueden ser de un modo distinto a cómo se presentan, es decir, contingentes. La primera distinción importante sobre el arte es que es una capacidad productiva y no práctica. Es decir, aunque nos mueve a hacer cosas, a realizar actividades, el actuar y el producir son actividades esencialmente distintas. Por ejemplo, sobre la producción no hay un juicio moral, es decir, no podemos decir de una obra de arte que sea buena o mala moralmente hablando, sino que el único juicio posible es en todo caso un juicio técnico. O sea, podemos decir que una obra de arte está bien o mal ejecutada. Esto es porque la actividad derivada de la producción no se adhiere al autor, es decir, el autor y la obra son separables, y los juicios morales pueden hacerse solamente de las personas,
de sus acciones y de sus intenciones, y no de los meros objetos. Finalmente, el arte, en tanto que trata objetos contingentes y por tanto objetos que nacen y mueren, o que aparecen y desaparecen, se destruyen, tiene la peculiaridad de que su principio, el principio de su actividad, de su práctica, no está en la cosa producida, sino en el productor, en el autor de la cosa. Y esto sería tanto como decir, más o menos y en un obvio entrecomillado, que lo importante del arte, como virtud, está más en el autor que en la obra misma. Y esto tiene un cierto sentido, ya que el arte, como virtud, está acompañada de razón verdadera. Y la razón, o la racionalidad, es una cualidad, una propiedad del autor, no de la cosa creada. En el rincón etimológico de hoy vamos a fijarnos en la palabra tecne. Nosotros usamos la palabra tecne de manera habitual, obviamente castellanizada, modernizada, pero con un significado que es casi idéntico al original de la palabra griega. Nuestra palabra para tecne es técnica, que como digo, significa básicamente lo mismo, es decir, arte, destreza o habilidad para hacer algo. Además, reconocemos el conocimiento técnico como un tipo específico de conocimiento, distinto a otro tipo de conocimientos, y hablamos de carreras técnicas, por ejemplo, como las ingenierías, frente a otro tipo de saberes o de destrezas que intuitivamente sabemos que no son técnicos. Por ejemplo, la contabilidad o la economía, o una disciplina propia de la sanidad, por ejemplo. Así que cuando hablamos de técnica, sabemos que nos estamos refiriendo a un conocimiento destinado a la producción, es decir, a la creación de objetos. La palabra tecne no solo se nos muestra de una manera tan obvia en la palabra técnica o en el adjetivo técnico, sino que también está escondida en otras palabras. La más clara palabra que tiene escondida esta raíz de tecne es la palabra tecnología. La palabra tecnología está formada por dos términos griegos. Uno, por supuesto, es tecne, o sea, técnica, y el otro es logos, que como sabemos es estudio o discurso. Por tanto, la tecnología, eso que tan cotidianamente e insistentemente usamos, tanto para trabajar como para entretenernos, su nombre, la palabra que utilizamos para referirnos a eso, no se refiere en realidad a nada más que al estudio de nuestras capacidades productivas. De modo que cualquier cosa que podamos construir con nuestras manos, que podamos producir para obtener un cierto aprovechamiento, es tecnología. Así podemos sacar una doble conclusión de este rincón etimológico de hoy. Por un lado, que la tecnología es tanto un ordenador de última generación como una rueda o una polea de un pozo. Y por el otro lado, que la filosofía y la etimología no es algo solo para académicos, sino que vivimos sobre y con ella todos los días. La siguiente de las virtudes intelectuales que nos encontramos, la que está, digamos, descrita en tercer lugar, es tal vez la virtud intelectual más crucial para la filosofía práctica de este autor. En tercer lugar, por tanto, en el libro sexto, Aristóteles nos habla de la virtud de la prudencia o frónesis. La prudencia es una virtud muy especial que da para mucho más que para un episodio. Así que vamos a intentar ordenar aquí una definición más o menos básica, aunque sea muy aproximada, de esta virtud. Que la prudencia es una virtud muy compleja se puede deducir de cómo Aristóteles la presenta, empieza su descripción, en el capítulo 5 del libro sexto, ya que nos dice que para saber qué es la prudencia, lo mejor es comenzar por ver a quién consideramos prudente. El prudente es aquel capaz de deliberar correctamente acerca de lo bueno y de lo conveniente para vivir en general. Y esto no es una ciencia, ya que, como hemos dicho, la ciencia no admite deliberación, los objetos de la ciencia no admiten deliberación, y la prudencia forma parte de la parte racional del alma deliberadora, ni tampoco es un arte, ya que el actuar y el producir son cosas distintas, y la prudencia consiste precisamente en actuar. De este modo, Aristóteles nos da una definición de la prudencia que reza algo similar a lo siguiente. La prudencia es un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Por tanto, la prudencia como virtud no se refiere a un contenido concreto, sino que es una regla práctica.
es una estructura, digamos, casi formal para la acción. Quien es prudente es porque sabe ver lo conveniente y lo dañino y es capaz de actuar en consecuencia, por lo que sabe evaluar correctamente los distintos tipos de situaciones en las que se encuentran los seres humanos y escoger la mejor acción posible en esas situaciones. Por eso en torno a la prudencia no hay método ni hay excelencia, sino que la prudencia es una mezcla entre el aprendizaje basado en la experiencia, la práctica de la virtud moral y el conocimiento práctico. La siguiente de las virtudes es el intelecto o el nous. El intelecto es una virtud muy especial porque es una virtud que Aristóteles entiende como innata y trata sobre el suelo teórico sobre el que se construye, por ejemplo, la ciencia. Así el intelecto o el nous es la disposición que nos permite captar los principios de la ciencia. Y esos principios son, por ejemplo, los principios básicos del pensar o los principios básicos de la lógica. Aristóteles ilustra el objeto de esta virtud diciendo que se refiere a los principios por los que conocemos la verdad y por los que no nos engañamos acerca de lo que puede ser de otro modo y lo que no, y nos permite distinguir la ciencia de la prudencia y de la sabiduría. En términos más claros, los objetos propios del intelecto son, como hemos dicho, los principios de la lógica, como por ejemplo, pues el principio de identidad, el de no contradicción o el del tercio excluido. Por último, llegamos a la última de las virtudes intelectuales que Aristóteles describe en el libro sexto y que, según nos dice Aristóteles, es la virtud más perfecta y más exacta de todas. Esta es la sabiduría o sofía. Llamamos sabios a quienes consideramos que saben mucho sobre algo. Sin embargo, la sabiduría como virtud no consiste en saber mucho de algo en particular, por ejemplo, en saber mucho sobre la salud o sobre el deporte, sino que consiste en saber mucho en general. Aristóteles nos dice que el sabio es aquel que conoce los principios de las cosas y aquello que se sigue de ellos. Por tanto, el sabio es el que sabe, el que conoce la verdad en su sentido más general, y específicamente el que conoce sobre los objetos necesarios. Por eso Aristóteles nos dice que la sabiduría es una mezcla de intelecto y ciencia, porque el sabio conoce los principios gracias al intelecto y lo que se sigue de ellos gracias a la ciencia. Y además asume que este conocimiento es más exacto y más honorable frente al conocimiento de la prudencia. En este punto quisiera señalaros una cuestión que es más ideológica que puramente filosófica en este parecer de Aristóteles. Aristóteles da una importancia capital a la prudencia dentro de su sistema filosófico, esto es obvio y evidente, así como se la da a la política, ya que la prudencia es la virtud más estimada para un hombre dedicado, para un individuo dedicado a la política. Sin embargo, también reconoce que en la política y en la prudencia, por tanto, hay algo de imperfecto, algo de secundario. Para entender esto debemos considerar lo que podríamos llamar modelos de sabio. El sabio del que habla Aristóteles, el sabio teorético, propio de la filosofía, de los filósofos griegos de los tiempos de Aristóteles, es el sabio que sabe y reflexiona sobre las cuestiones eternas, sobre los objetos que son necesarios y por tanto que tienen un cierto carácter divino. Y no es sabio aquel que gestiona, o no es el sabio, el modelo de sabio, aquel que gestiona la vida política entendida como la vida cotidiana de la comunidad. Este segundo modelo, el sabio práctico, es el propio de, por ejemplo, la filosofía romana. Hay, por tanto, un cierto enfrentamiento entre entender que el sabio es el que sabe desde una perspectiva estrictamente teorética, lo que le hace un individuo, lo que le hace ser un individuo alejado de la interacción con la vida política y que tiende a un cierto aislamiento, a un cierto hermetismo, y enfrentarlo con un sabio práctico, que utiliza su saber, su conocimiento para la praxis política, para involucrarse en la vida de la comunidad. En cualquier caso, la sabiduría, la sofía, de la que habla Aristóteles en la Ética Nicomaquia, es la primera que he mencionado, es decir, la del sabio clásico teorético griego. Y esa sabiduría hace del sabio no un hombre prudente, sino un hombre cultivado en las cosas grandes, admirables, difíciles y divinas, según lo que nos dice literalmente Aristóteles. El sabio está despegado de la vida humana, digamos, normal, porque lo que sabe el sabio no es útil para la vida en concreto. Pero eso no lo hace, digamos, un conocimiento insignificante o despreciable, sino que el conocimiento del sabio supera precisamente los límites de lo humano en tanto que
no busca fines humanos. Por ese motivo, el sabio se encuentra más allá de las limitaciones de los seres humanos corrientes. Pues esta es la lista de las virtudes intelectuales de las que nos habla Aristóteles en el libro sexto de la Ética Nicomaquia. Y ahora sí que podemos decir que este podcast, ahora que está terminando la primera temporada sobre la filosofía práctica de Aristóteles, podemos decir que el podcast nos ha ofrecido una visión global, aunque ni mucho menos completa, del concepto de virtud dentro de la filosofía de este autor, ya que ahora ya hemos visto todas las opciones en lo que a la virtud respecta. Hemos visto que las hay éticas y que las hay intelectuales, cuáles son sus objetos y cuáles son sus funciones, y qué desarrollan o nos permiten, en cada caso, cada virtud, en relación con los aspectos constitutivos de nuestra propia naturaleza, que son la praxis y el pensamiento.